Y bueno, hemos estado hablando sobre el mandamiento que nos dejó el Señor Jesús antes de subir al cielo. Amén. Bueno, fueron dos mandamientos. ¿Quién recuerda los dos mandamientos? Quédense en Jerusalén, pero no solamente quedarse, ¿para qué? Para que sean investidos de poder, sobre la necesidad de llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque solamente el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer cosas que nosotros no podemos. Amén. Y segundo, ¿cuál fue el otro mandamiento? Ir a predicar. Ir a predicar el Evangelio. Entonces, la Biblia, esto es algo que no lo dijo el Señor, en la Escritura no está una sola vez, sino que está en muchas ocasiones. Dice, por ejemplo, San Mateo 28, 19, San Mateo 28, versículo 19, dice, esos son los versículos que están en la Biblia. Por tanto, id de hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí dice que la predicación de la palabra del Señor es hacer ¿qué? Discípulos. Eso es importante, porque luego hay un montón de cristianos que no son discípulos, porque el discípulo, dice la Biblia, que habla sobre el amo y el Señor y el discípulo y su maestro. No hay discípulos sin maestro. O sea, para que me entiendan, no hay discípulos independientes. Eso es importante saber. Pero la Biblia habla de que ahí vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Pero además dice esto, que ¿qué es lo que hay que predicar o enseñar? ¿Qué es lo que hay que enseñarles? Versículo 20, que hay que enseñar. O sea, vayan y hagan discípulos. Y esos discípulos, ¿qué tienen que aprender o qué es lo que hay que enseñarles? ¿Que hagan qué? Que guarden todas las cosas que el Señor Jesús les ha mandado. Amén. Entonces, ¿qué es el mandato a hacer? Ir a hablarle a las personas. Primero uno tiene que saber lo que el Señor ha mandado. Primero uno tiene que obedecer lo que el Señor Jesús ha mandado. Y después de eso irle a decir a las gentes lo que el Señor ha mandado y decirles, no solamente informarles, que ellos tienen que guardar, obedecer todo lo que el Señor Jesús ha mandado. Amén. ¿Es lo que yo diga? No. ¿Es lo que diga quién? Lo que el Señor Jesús dijo. Amén. Y a eso venimos nosotros, a formarnos aquí, a aprender y a enseñar y a guardar todas las cosas que Él ha mandado, y la promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15 dijo, y les dijo, ¿qué les dijo? Y predicar el Evangelio, ¿quién? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo dijo Mateo, dijo Mateo de una forma, ahora lo está diciendo Marcos de otra forma. Ahora Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, esto que dice la palabra del Señor, el mandato que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles, era un mandato ¿para quién? ¿Solo para los apóstoles? ¿Para quiénes? Para todos, para sus discípulos, que eran los 12, ¿cierto? Pero dice que vayan y hagan discípulos, o sea que nosotros entramos a ser esos discípulos para hacer todo lo que el Señor mandó, y una de las cosas que el Señor mandó fue, vayan y prediquen el Evangelio y hagan a otros discípulos del Señor. Amén. Listo. Entonces, dice Lucas, los 4 evangelios hablan de ello, pero Lucas 24:46, hay algo muy curioso que se encuentra ahí, dice, ¿lo encontraron? Y les dijo, ¿qué les dijo? Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué más? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas ¿qué? Las naciones, comenzando de Jerusalén. Pero fíjense que aquí hay un detalle que quiero resaltar, versículo 46. Y les dijo, ¿qué les dijo? Así está escrito. Cuando la palabra del Señor dice que así está escrito, es porque estaba en el Antiguo Testamento. O sea que esto de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de ir a ser discípulos, ir a predicar a todas las naciones, no es algo que el Señor Jesús se inventó y lo dijo ahí en el momento,
esto ya era una profecía y era algo que el Señor había mandado desde el Antiguo Testamento. Porque dice, así está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, tres cosas están escritos. Que Cristo padezca, que resucite de los muertos y que se predique en su nombre. Esas tres cosas están escritas en el Antiguo Testamento. Yo por curiosidad quería, cuando estaba alistando esto, dije, pues ¿dónde está eso en el Antiguo Testamento? Y me puse a buscar. Llena o sea, es más, ni los puse, porque son tantos los versículos del Antiguo Testamento donde dice que se predicará este evangelio a todas las naciones, que ni los saqué. La mayoría de los salmos hablan de eso. Todas las naciones te adorarán. ¿No has escuchado la canción? Eso está en los salmos. ¿Por qué todas las...? Si está hablando que eso no es algo que David estaba diciendo porque solamente Israel adoraba a Dios en ese momento. Ni el salmista lo estaba diciendo. Cuando estaba diciendo todas las naciones te adorarán, cuando habla de todas las naciones en el Antiguo Testamento, era la profecía de que nosotros recibiríamos esa palabra. Y que nosotros saldríamos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. O sea que esto no es nuevo, no solamente el Señor Jesús lo dijo, sino desde mucho antes, porque el Señor Jesús vino a cumplir todo el antiguo, toda la ley, ¿verdad? Y una de esas cosas que estaban en el Antiguo Testamento era que nosotros tendríamos que ir a llevar el evangelio a toda la nación. Entonces no lo incluí porque no gustaba estar tan largo que, mejor dicho, un montón de versículos que hablan de esa profecía, que esto se me va a alargar el tema, ¿eh? Entonces, ahora, el Señor cuando llama a sus discípulos, ya vimos que el Señor antes de ascender al cielo les dejó el encargo, la gran comisión. Ya vemos que por la palabra del Señor en el Antiguo Testamento había una profecía de que se predicaría el evangelio por todo el mundo. Amén. Vamos bien. Pero el Señor Jesús, desde que llamó a sus apóstoles, los llamó con ese propósito y se los dijo. O sea, Él no los llamó y les dijo, vamos, que van a ser salvos. Vamos, que nos vamos a ir a enseñar. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Esta historia es muy bonita, está en Mateo 4, versículo 18. Dice, la primera vez que llamó a sus discípulos, dice, Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A cuáles hermanos? A Simón, o sea, Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo? ¿Y qué pasa? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué? No, no me vayan aquí a dar algo, se me va a dar aquí un patatús. No, hay que leerlo. ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué? Para venir en pos de él, detrás de él, uno, y dos, para ser los pescadores de hombres. Desde que los llamó, lo llamó para eso. ¿Para qué te llamó el Señor? Ahí es donde vamos. Y si nos llamó para ser pescadores de hombres, ¿cuántos pescados tiene? Porque uno, el pescador está pescando y ahí tiene su cubeta. ¿Sí o no? Si nos llamó para ese es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿cómo va su cubeta? ¿Cuántos lleva? Por lo menos la familia. Por lo menos mi esposo, mi esposa, ¿no? Comencemos por ahí, pues el lago está más cerca. No le estamos pidiendo que vaya a Colosán a pescar. ¿Amén? Pero sí dice eso, que para eso lo llamó. Y si uno no está haciendo lo que el Señor lo llamó, quiere decir pues que no está cumpliendo todo lo que les he mandado. Muy bien, ¿verdad? Yo sé que, acuerda que les dije que es que es esto de juzgar y todo, pues así es. ¿Amén? Entonces, pescar, ahora tenemos que tener entendido que pescar no es fácil. A mí, la verdad, no me gusta pescar. Me parece algo muy aburrido a pescar pescados, ¿sí? Y me parece algo muy duro. Yo a mí, al hermano Chuy me vivía invitando por allá que a pescar. Yo, no, hermano, otro plan que no sea así, eso de estar en un barco uno, peligrando por allá en las olas del mar. Se meten por unos manglares donde eso se pierde uno si no conoce los caminos. Luego de repente puede llover. Además va uno en una barquita ahí chiquita. Fuera de eso el sol, estos solonones
que una persona pescando. Además, normalmente madrugando. ¿A quién le gusta madrugar? 3 de la mañana, 2 de la mañana, agarrar camino hacia el mar. Y luego a veces se va y no hay nada de pescar. O sea, yo le estoy diciendo mi realidad. Si hay aquí alguno que le guste la pesca, felicitaciones. Pero pescar es difícil, se necesita mucho conocimiento, tiene muchos peligros, es algo que se necesita mucha paciencia, se necesita constancia dependiendo del tipo de pesca, ¿cierto? Hay pesca de esa de redes y hay pesca de esa de uno por uno. Ya me gusta más, hablando de estrategia comercial, me gusta más lo de a uno que la red, ¿no? Porque en la red entra de todo, cambio, como a mí me gusta más este tipo como el francotirador. Una bala, un paciente. Amén. Pero ellos también es como la pesca. Se tienen que acostar un tiempo, esperar, mantienen ahí días esperando a que esté la persona en el lugar adecuado, ¿no? Es pesado. Y fíjense que esta historia, donde el Señor lo llama a él para ser pescadores de hombres, yo no sé si usted la ha leído, pero yo la había leído, pero no la había enlazado. Fíjense que, ¿cómo fue que el Señor llamó a Pedro? Porque aquí lo leímos resumido, como si pasara el Señor y le dijera, vamos que te voy a hacer pescador de hombres, y él se fue de una, pero no sucedió así. Eso está en Lucas 5, pero yo les voy a contar la historia primero, para que ustedes le pongan atención. ¿Cómo fue que el Señor llamó a Pedro? Dice la palabra del Señor que estaba el Señor Jesús predicando en la orilla del mar. Y como llegó tanta gente a la predicación, entonces él encontró que estaban unos pescadores lavando las redes. Y como los vio ahí lavando las redes y no habían podido pescar nada, dice que habían estado pescando toda la noche. Entonces estaba Pedro, Andrés y todos ellos ahí lavando las redes, muy enojados, yo creo, con cara de guaracha. Y no pescamos toda la noche, qué día tan pesado. Toda la noche trabajando. Entonces ellos estaban, ¿qué? Trasnochados. No habían dormido en toda la noche y además estaban, ¿qué? Cansados. Cansado y trasnochado. Porque una cosa es estar uno trasnochado porque no pudo dormir, pero acostado en la cama, en el celular mirando el Facebook. A uno haber trabajado toda la noche. Es otras dos cosas distintas. Si está trasnochado, una cosa es estar trasnochado y cansado. ¿Sí? No. Está duro eso. Y entonces, y además, el Señor Jesús se acerca y le dice, oye, Peter, me llevas adelantito en la barca, porque es que esta gente no me deja aquí predicar. Entonces dice que le pidió el favor. Yo no sé qué habría hecho Pedro, pero yo no creo que lo hizo así como feliz. Que diría, ¡ay, aquí ahora este señor! Porque no sé si se conocían. Ahora, además de que he trabajado toda la noche, y además de que estoy bien trasnochado, ahora quiere aventarse el discurso desde mi barca. Pero el día que dice la palabra del Señor que se subió a la barca y que Pedro lo llevó y lo retiró un poco y desde ahí se aventó la predicación. O sea, fíjense que Pedro también se aventó la predicación. O sea, Pedro estaba escuchando todo lo que el Señor Jesús le decía a la gente. Y entonces, después de eso, de terminar el discurso, ya se había aventado toda la noche trabajando, toda la noche trasnochando, ¿sí? Cansado. Ahora se aventó toda la predicación del Señor Jesús, que yo no creo que una predicación del Señor Jesús haya tardado 1 hora. Era el Señor Jesús. ¿Quién sabe cuánto se tardó? Y además, después de eso, le dice, oye, boga mar adentro. O sea, vámonos a pescar, le dice el Señor Jesús a Pedro. O sea, imagínense la actitud. Y Pedro cansado, toda la noche, trasnochado, y además escuchando al Señor Jesús. Yo creo que le impactó la palabra porque dice, no, Señor, si ya pescamos toda la noche y no hay peces. Pero pero le hizo caso. Y se fue mar adentro y estando allá adentro le dice, tira las redes. Y otra vez Pedro, pero si ya te dije, Señor, yo soy experto pescador, yo sé de lo que hago, usted sabe predicar, déjeme a mí que yo sé pescar. Y entonces le dice, sí, pero echa la red, échala. Y entonces él dice, bueno, en tu palabra echaré la red. Y echa la red. Y echando la red dice que se llenó eso de pescado.
y dice que no podía ir con la red, entonces que llamó a otros que estaban en la orilla para que vinieran a ayudar y se llenaron 2 barcas de puros peces. Y ahí fue donde le dice, después de que recoge todos los peces, dice que se postra en tierra de ver el milagro, porque eso fue un gran milagro. Dice, yo matándome toda la noche y este viene y me llena eso de pescados, solamente diciendo que eche la red. Y al viendo ese milagro, pero ese milagro no solamente fue él por el milagro, sino por lo que escuchó en la predicación del Señor Jesús. Y se dio cuenta de que él estaba ahí, era digno de adoración. Dice la palabra del Señor que él se postró sobre su rostro y le adoró. Entonces, cuando él entiende, Pedro, que el que está ahí es la manifestación de Dios en esta tierra, entonces dice la palabra del Señor, entonces que ahí es donde el Señor le dice, mire, vente, vamos, deja de pescar peces que son bien rebeldes y vente a pescar conmigo hombres. Yo te haré pescador de hombres. Entonces ya ve la diferencia del llamado. ¿Cómo fue, verdad? Sí hubo un proceso, no fue algo así instantáneo, sino que hubo un proceso en el cual fue llamado. Entonces dice Lucas 5:8, diciendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Amén. Entonces, fíjese que así fue el llamado que el Señor le hizo a Pedro, de hacerlo pescador de hombres. Ahora, aquí comenzamos a ver algo importante que es al punto que yo quería llegar, y es cómo fue la predicación del Señor Jesús, porque queremos seguir nosotros el modelo que bíblico de cómo hacer las cosas. De aquí, mire, el Señor no nos llamó a triunfar en esta tierra, ni a ser grandes en esta tierra, ni a ser poderosos en esta tierra. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para salvarnos y para hacernos pescadores de hombres. Esa es la meta que todos nosotros debemos de tener por la palabra del Señor. Yo no le puedo decir a usted nada que no diga la palabra del Señor, y hay gente que se inventa cosas o interpreta cosas que no están en las escrituras, y esta es una orden de parte de Dios. Pero además vemos cómo y en dónde fue que predicó el Señor Jesús para que nosotros lo hagamos como Él lo hizo. Amén. ¿Cómo fue que el Señor Jesús predicó el Evangelio? Pues ya vimos, en la orilla de los mares, los lagos y los ríos. Recuerde que no había refrigeradores. La gente normalmente en las playas, si usted va, por ejemplo, a Puerto Vallarta o por allá a esos lados donde ustedes van, ¿cierto? Cada vez que pueden, a la playita. Normalmente los pescadores llegan en la madrugada con sus peces y la gente sale a comprarle directamente, ¿sí? Ahora, hay refrigeradores y pesquerías, pero en ese tiempo no había. Entonces, ¿dónde era que la gente se reunía? A la orilla del mar a esperar que llegara el mercado. Entonces, el Señor Jesús, ¿dónde iba a predicar? Donde había gente. Y ahí les hablaba porque, claro, era el lugar donde había llegado la gente, pues, a comprar el pescado. Entonces, en esos lugares públicos, plazas, pero sobre todo la Biblia habla que el Señor Jesús predicó su palabra en casas. A ver, voy a traer los mazapán para preguntarles en qué casas predicó el Señor Jesús. A ver, ¿quién se acuerda de una casa? En la casa de Saqueo. ¿Cuál otra casa? ¿El Señor Jesús? ¿En Cornelio no? ¿Quién más? Marta y María. ¿Dónde más? En la casa de la suegra de Pedro. Sí, ahí la sanó. ¿Dónde más? Bueno, hay muchas casas, ¿no? Hubo una, ¿se acuerdan una casa donde bajaron a un enfermo por el tejado? Bueno, esa era la casa, yo sé que ustedes no saben, pero pongámosle la casa, donde se llamaba la casa en Capernaum. Pero ahí le bajaron un enfermo y ahí estaba el Señor que predicando en esa casa. Amén. Estaba también en la casa de uno de los fariseos que lo invitó a comer, ¿se acuerdan? Y que él estaba predicando y vino a la mujer que le lavó los pies al Señor Jesús. Y que el Señor le dijo, usted no me lavó, no me dio ni para lavarme las manos. En esa casa, y estaba el Señor ahí que estaba haciendo,
enseñando en la casa. Amén. Estaba también, bueno, muchas otras casas. Aquí yo tengo la casa de Caifás, la casa de Leví y muchas otras. Amén. Entonces, especialmente el Señor donde más predicaba era en casas. También en el templo, pero menos. Sí, porque en el templo no lo quería. Él desde el principio, desde que era niño, iba al templo, pero allá no le querían. Entonces, ¿usted cree que se limitó a un templo? No. Él se fue a las casas y en las casas predicaba. También dice la Biblia que en el monte, ¿se acuerda que él predicó? Dice, ¿dónde fue la bienaventuranza? ¿Dónde fue? En un monte. Bueno, claro que ese monte dice que, bueno, dice que era otro monte. También dice la palabra del Señor que enseñó en el monte de los olivos. Ahí le encantaba ir al Señor Jesús. También dice que en las llanuras, dice Lucas 6, versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Bueno, entonces no solamente en eso, sino que también donde predicó, en un pozo. ¿A quién le predicó en el pozo? A la samaritana, pero ahí le predicó. También están en el camino. ¿Qué camino se acuerdan donde el Señor predicó? El camino de Maús. Ustedes están bien filosos hoy. Amén. En los caminos se le acercaba a la gente y le predicaba también a la gente. En el cementerio. ¿Sí se acuerdan que predicó en el cementerio? Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro. Amén. Bueno, en un velorio. Ya estaba muerta. La hija de Jairo. Ahí también. Amén. Y en el templo y en la sinagoga de los judíos. Luego vemos que también los apóstoles hicieron exactamente lo mismo. ¿Dónde predicaron ellos? Bueno, acuérdense que la primera predicación del apóstol Pedro no fue en una sinagoga, sino fue en el aposento alto, donde se derramó la presencia del Señor. Y después de eso, entonces, como se agolpó la gente, ahí fue el primer lugar donde él predicó. Y llegó y le dijo, varones, hermanos, lo que ustedes han visto. Y bueno, ahí viene la predicación de Pedro. Amén. Luego, fíjense que otra casa donde predicó el Evangelio los apóstoles fue cuando el Señor Jesús mandó a Ananías a predicarle a Pablo. Fíjense que el Señor le gusta algo. El Señor le gusta predicar la palabra a domicilio. Eso de los Uber Eats y de las llevadas a domicilio no es nuevo. El Señor ya repartía su palabra en los hogares. Sí vimos por su palabra que primero él tenía su Uber Eats. Y luego la palabra del Señor comenzó a mandar a los apóstoles a las casas también. El Señor mandó a Pedro a que le predicara al centurión. ¿A dónde? A su casa. Amén. También vemos que Ananías le predica, dice que estaba Pablo en la casa de un hombre llamado Judas. Y el Señor le dijo, vaya, aquí está la dirección, vaya a tal parte, y ahí predique de la palabra del Señor a Pablo y le predicó. Bueno, también hay otros lugares donde se predicó, por ejemplo, Felipe le predicó al eunuco, ¿en dónde? En el camino. Amén. Eso dice que la palabra del Señor es el camino. Pablo le predica en la orilla de los ríos, dice Hechos 16, versículo 13. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración y sentándose hablando a las mujeres que se habían reunido. Ustedes dirán, ¿para dónde van? Espérenme que voy a la introducción. Los quiero guiar y argumentar muy bien cómo dice la palabra del Señor, en dónde se predicaba la palabra del Señor. Porque el Señor lo mandó a usted y a mí a ser pescadores de hombres. ¿Dónde hay que ir a pescar? A domicilio. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántos domicilios llevan? Y fíjense que estos no eran puerta a puerta así, oiga, me deja entrar. Era gente que conocían, era gente que habían escuchado. El Señor mandó a la casa, mandó a predicarle, por ejemplo, al centurión, un hombre que estaba orando. Y él también estaba orando.
Y también habla, por ejemplo, que mandó a Ananías, donde estaba Pablo, a predicarle y a bautizarlo, pero Pablo ya había tenido el encuentro con el Señor. O sea, porque usted dice, no, no, pastor, eso de ir casa por casa y puerta por puerta, no, yo le estoy diciendo que hay puertas que el Señor le abre a uno para que uno vaya. A donde sea hay que ir a ver. Y entonces, ¿dónde otra parte donde predicó el apóstol, es el apóstol Pablo? En la cárcel, ¿sí se acuerdan? Que les habían pegado, los tenían amarrados con cadenas, y estando ellos amarrados con cadenas, comenzaron a hacer ¿qué? A cantar y a tirar. Y ahora, y los presos todos los oían. Fíjense, una forma de predicar, cantando. Cantando. ¿En dónde? En la cárcel. Bueno, los que tienen talento para la música, eso en cualquier esquina se puede poner y la gente le gusta las alabanzas. Y escuchan la palabra del Señor de una forma cantada, también ahí se predica, ¿ven? Y entonces dice que en la cárcel y ellos hicieron su culto, cantaron, oraron, y dice la palabra del Señor entonces que como ellos estaban orando, dice que entonces vino la presencia del Señor y tembló la tierra y se le cayeron las cadenas. Entonces, ¿qué pasó? Que el que los estaba cuidando, que era el carcelero, se iba a matar, porque si no se mataba, lo torturaban a él y a su familia. Como se iba a matar, entonces Pablo se le acerca y le dice, oye, no te mates. Le predica la palabra del Señor y este hombre, ¿qué hace? Lo saca de la cárcel y se lo lleva para su casa. Y en su casa le predica también a su familia y todos se bautizan. ¡Qué belleza será! Cosa tan bonita, amén. Y entonces ahí le predicó. Otro lugar donde predicó el apóstol Pablo, en un tercer piso, donde uno que se dormía. Lo bueno es que aquí usted no se cae ni se duerme. Pero allá este Utico se cayó, dice, ¿por qué se cayó? Porque era tarde de la noche, pasada la medianoche. Una predicación larga. No sé cuánto tiempo predicaba Pablo, pero mucho, porque este se durmió. Hasta que, o sea, si alguno se duerme aquí, no diga que es por culpa mía. Vea que si se le durmieron a Pablo, que era una eminencia, no le van a dormir a uno. Bueno, y este se durmió, ¿y qué pasó? Pablo, ¿qué hizo? Oró por él y lo resucitó, amén. También Pablo le predica en el Areópago. Era un lugar donde se hacía, en Atenas, donde se hacían los juicios públicos. Y a ese lugar llevaron a Pablo y entonces Pablo ahí les predica. ¿Se acuerda que dice varones atenienses? Veo que son muy religiosos y veo que está ese lugar que dice al Dios no conocido. Bueno, pues ese al que ustedes adoran es el que yo traigo y predico, el Dios que ustedes no conocen. Y ahí les predicó a todos. Cuando les habló de la resurrección, se fueron la mayoría, pero se quedaron unos pocos que creyeron, amén. Entonces, en el Areópago, amén. También la palabra del Señor dice que en un barco mientras naufragaba. Dice que estaba naufragando el barco y cuando estaba ahí les dijo a todos, tranquilos, un ángel vino, me habló y me dijo que ninguno va a morir, pero tienen que hacer caso en todo lo que yo les diga. Y bueno, el Señor los salvó a ellos. También en una isla llamada Malta. Y luego, por último, Pablo, en sus últimos tiempos que tuvo para predicar, dice que rentó una casa para predicar el Evangelio. Oiga, cosa que tan distinto como era el Evangelio antes a como es hoy. Tan distinto que eran los cristianos de antes a los de hoy. Sí, como que la religión ha marcado a la gente y muchos han dejado ser de allá, han seguido acá, pero se les ha quedado mucha cosa de allá. Yo siento eso. Siento. Fíjense lo que hizo. Hechos 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros. ¿En dónde? En una casa rentada o alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. ¿Para qué lo recibía? ¿Para qué? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién? De Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y por último, tenemos todas las cartas que están en la palabra del Señor del apóstol Pablo. ¿Dónde las escribió? ¿En dónde? En la cárcel. Mire, hermano, no hay impedimento para predicar la palabra del Señor. Lo único es que hay que ser desobediente a lo que el Señor
Señor nos ha mandado. Entonces, dicen, entonces las cartas de Pablo todos fueran, ahora sí quiero llegar al punto que les quería decir. Haciendo un resumen de todos estos lugares, ¿sí se dan cuenta que el porcentaje de predicación del evangelio ha sido fuera del templo y fuera de la iglesia? ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque el primer punto que les quiero llegar para ser pescadores es que lo que les estaba diciendo hace 15 días, predicar el evangelio no es invitar a la gente a culto. En ninguno de todos estos casos, la predicación era te invito al culto. Porque esa es una forma muy cómoda de predicar el evangelio. Claro, yo no tengo que saber nada, yo no tengo que enseñarle nada, yo no tengo que discipular nada, ni tengo que esforzarme en nada. Tengo que decirle, te invito al culto. Ah, si no quieres se condena, pues ya es su culpa. Entonces es una forma muy cómoda de que ir y allá el pastor lo arregle. Esa es como la idea. Porque ¿quién se inventó eso? La religión que hizo sus templos grandísimos. Para que cupieran todos allá. No es algo bíblico. Porque la iglesia como tal se hizo para otras cosas. Pero para evangelizar y predicar el evangelio, el Señor nos mandó a todos nosotros, a cada uno, a llevar esta palabra y a llevarle la palabra a los perdidos. Y en eso se necesita discipularlos, se necesita hablarles, enseñarles, y luego de que la persona esté interesada de aprender, entonces acompañarlos. Y ese es un trabajo durito que ninguno se quiere aventar. Entonces es más cómodo decirle, vamos para la iglesia. Pero eso no es como se predicaba el evangelio ni como el Señor nos ha mandado. Amén. El Señor Jesucristo tampoco invitó a la gente al templo, sino que eso es algo que se llega después. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ah, porque usted dice, pastor, entonces no hay que venir. Ojo. Es que la gente primero se tiene que salvar para llegar. Amén. Claro, primero hay que enseñarle lo que dice la palabra. La persona no va a sentir deseo de llegar a la primera. La persona primero tiene que escuchar muchas cosas que dice la palabra sobre el evangelio y la salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿O usted por qué vino el día de hoy? Usted no vino a salvar. Usted vino porque ya la conoce. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14, versículo 26. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué hay, pues, hermanos, ¿cómo? Cuando estamos hoy reunidos, estamos aquí reunidos en un mismo sentido, ¿cierto? ¿Cómo dónde? Como en el Pentecostés. Claro, ellos estaban reunidos el día del Pentecostés, para eso nos reunimos, ¿no? Dice, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo, entonces tenemos canciones, le cantamos a Dios. Otro tiene ¿qué? Doctrina. Otro tiene ¿qué? Lengua. ¿A qué nos reunimos? Alabar al Señor, y si alguno quiere llenarse de su... Yo siento, y lo he visto, que hay más llenura y presencia del Señor cuando estamos reunidos. Y yo me he dado cuenta que entre más gente hay, más se derrama la gloria de Dios. Yo lo he visto. Y no es lo mismo porque yo lo he intentado, bueno, digo mi caso, meterse uno en la casa, en su sillón a orar, y también se derrama la presencia del Señor, claro, sí, pero es que cuando nos reunimos todos, hay una promesa que dice que allí envía, que si estamos juntos en armonía, juntos y en armonía, allí envía el Señor, ¿qué? ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. Y dice que es como la unción sacerdotal, dice la palabra del Señor. Como la unción que cae sobre Aarón y que le baja se está hablando de la unción, de la llenura del Espíritu Santo cuando nos reunimos. Entonces, ¿a qué nos reunimos? A llenarnos de su presencia. Y fíjese que entre más, hermano, usted nunca ha ido a un coliseo, ¿cómo se siente eso? También cuando la gente se congrega para hacer lo malo, también se les mueve ahí. ¿Cómo se ponen los partidos de fútbol? ¿Locos? O sea, también el espíritu maligno, entre más gente haciendo maldad y más se ponen locos. Y los conciertos, y los de rock pesado, ¿cómo se van? Y les da ahí, ¿sí? Claro, entonces si ve que las reuniones, juntarse unánimes para una cosa, ahí hay algo espiritual. Y a eso nos reunimos. Lengua, revelación, interpretación, hágase todo ¿para qué?
para edificación. O sea, ¿para qué nos reunimos? Para edificación, cuando cantamos, cuando oramos, cuando hablamos del Señor. Pero el que viene para edificarse quiere decir, ¿usted edifica en un terreno ajeno? No. Uy, ya hubiera edificado yo todo eso. Ah, está, un cuartito para cada uno. Todo lo hermano aquí. No, uno no puede construir en terreno ajeno. Por eso a veces la palabra no funciona, porque el terreno todavía, pues no ha sido, no es. A pesar que es del Señor, esa persona todavía le obedece a Satanás. Y viene uno, le habla, porque dijimos también antes de comenzar, que la palabra nos juzga. Entonces la persona viene y dice, él dice que el incrédulo, la persona indocta, dice, no, pues esto, pues es que yo no voy a que me juzguen, yo quiero ser mi libertad, y a mí que me importa lo que diga Jesús y lo que diga la Biblia, que eso ni se sabe si será cierto, y le escribió un montón de hombres que ni se sabe si es verdad o no. Eso va a pensar la persona, porque todavía no, y cuando llegue y le escuche un montón de cosas como las que estamos diciendo ahora, pescador de hombres, ni que nada, lo que quiere es que le llene de gente, la gente, ¿sí o no? Puros pensamientos malos. Por eso hay que enseñarles primero. Y usted no va a tener que invitarlo junto. Él solito va a querer. Solito va a querer. Ahora, Dios sí le habla a la gente a través de la predicación, sí. Pero piense que yo me he visto cómo hay gente que llega a culto y agarra rapidito y crece rapidito. ¿Por qué crecen rapidito? Porque alguien les sembró. Yo de los de aquí creo que a ninguno son mis pescados. Porque se me hace que a ninguno le he sembrado la palabra por primera vez. A otros. Pero creo que de los de aquí, ojalá pudiera decir, ay, mire, aquí todos porque yo les prediqué yo. No. Es que es más, la única florecida que tenía, me refiero yo que el único pudido, ni el hermano Rubén, dijo ahorita el jueves pasado que hace 15 años un compañero de trabajo le habló del evangelio. O sea, que uno que se va a gloriar uno de nada. ¿Ah? De nada. A ver, entonces siempre ha habido alguien que en el trabajo, siempre ha habido alguien que antes, que en otra iglesia, alguien le habló y un día cayó agüita y salió ese arbolito tan bonito. Pero ¿sabe qué? También las condiciones necesarias para crecimiento. Alguien me preguntó hace 8 días, hermano, ¿y en qué consiste el crecimiento tan rápido de unos y unos que no crecen? En la edificación. Cuando uno se mete a la edificación. ¿Por qué crecen unos más rápidos? Porque no se pierden un culto y porque están todo el tiempo en contacto aprendiendo, edificando y sobreedificando en la palabra del Señor. Entonces crecen en el conocimiento de su palabra y entre más aprenden, más crecen. Y en la obediencia. Una persona, un cristiano, dice la palabra del Señor que todos aquellos que ya deberían ser maestros y que toca darles leche, ¿cierto? Esos son cristianos raquíticos que no han crecido. ¿Y por qué no han crecido? Porque les ha faltado edificación. Amén. Les ha faltado edificación. Entonces, para eso nosotros nos reunimos. Nos reunimos para crecer. Y el que cree, el que está en contacto, el que no se pierde un evento, el que no se pierde un curso, el que está ahí escuchando, aprendiendo, absorbiendo, hermano, crece porque crece. No hay forma de que no. ¿Quién no crece? Los inconstantes. El que viene a veces y a veces no, el que dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es como si usted fuera a la universidad y estuviera estudiando ingeniería y fuera una clase cada mes. ¿Cuándo va a graduar? Sale la carrera en 3 años y medio, 4. Y yo conocí compañeros de estudio, yo me gradué, eran 5 años y medio, a los 5 años y medio salí. Pero sucedió que yo conocía compañeros que llevaban 10 años y no se habían graduado. ¿Por qué? Perdían materias, no iban, no presentaban sus trabajos. La inconstancia hace que uno no crezca. Y esto dice la Biblia que es como una profesión. El apóstol Pablo dijo eso, que guardemos nuestra profesión. Y para estar en esta profesión cada día hay que construir el conocimiento, irlo asimilando e irse llenando uno, y eso lo lleva hasta el día que uno se gradúa. Amén. Entonces no se puede uno graduar así, o sea, unas veces sí, otras veces no, perdiéndose en muchas clases que son importantes. Por ejemplo, sí sabemos que lo que le va a pasar a los niños de la contingencia. Bueno, que los niños que perdieron esos años,
los que tenían que, por ejemplo, no aprendieron tablas de multiplicar y todos esos que estuvieron y que no aprendieron cosas básicas, les va a afectar durante toda su vida. Porque como estuvieron en la casa, dizque conectados y mentiras que estaban en los videojuegos. Hace poco mi hermano me mandó un video de mi hijo. Yo no le tengo tableta ni nada, en la contingencia. Y le tomó un video en ese tiempo de la contingencia y le pregunta a mi hermano, a Santiago, oye Santi, ¿qué estás haciendo? Estudiando, estaba en clase. Aquí estaba la computadora, pero aquí debajo de la mesa estaba con un video, con la tableta en el videojuego. Aprendiendo. Bueno, así hay muchos cristianos, ¿verdad? Están aquí, pero por debajo de la mesa andan en otra cosa, ¿ven? Entonces así no se crece. Entonces ya me entendieron, no quiere decir que no sea importante la iglesia, con la que uno aquí crece. Por medio de su palabra, la enseñanza. ¿Sabe qué? Hay unos que lo hacen crecer a uno. Lo hacen crecer en paciencia. Sí, porque hay unos hermanos que hay que tener una paciencia. Y usted tiene unas hermanas que hay, ¿no? Sobre todo la familia del pastor. Entonces, a eso venimos a crecer, porque estando congregados los unos con los otros, crecemos también en comunión. Crecemos también en que hay algunos hermanos que son más agudos que otros. Amén. Y entonces así podemos ir creciendo. Para eso es la iglesia. Entonces, primero que todo, el evangelismo no es traer a la gente de la iglesia, sino es llevarle allá a la persona lo que dice la palabra del Señor. Amén. Listo. Otra cosa que le voy a decir, aquí voy a decir cosas raras, yo creo que este video me va a tocar eliminarlo, terminando el culto. Pero luego no sea que me llame la atención. Pero otra cosa que les quiero decir es predicar no es dar buen testimonio. Escúchenme lo que le voy a decir. ¿Sí? Dar testimonio es una necesidad y es un fruto. Damos testimonio porque aunque la mona se vista, pues, de seda, ¿qué pasa? Mona se queda. ¿Sí? Así pasa con el cristiano también, ¿verdad? Damos testimonio por lo que somos, por lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Es necesario testimonio? Sí, la palabra del Señor dice, pero el testimonio usted no lo puede dar a la fuerza, usted es lo que es. Si usted es cristiano, usted va a vivir, hablar, comportarse como cristiano. Pero eso no significa que se diga que tenemos que predicar con nuestro testimonio. Hubo un hombre llamado, ojo que lo voy a decir, llamado, así lo llaman, San Francisco de Asís, admirado por muchos, sobre todo por estos cristianos que creen que no hay que hacer nada porque Dios va a traer a todos los predestinados. Entonces San Francisco de Asís dijo la siguiente palabra, predica y si es necesario, habla. Dijo San Francisco de Asís, predica y si es necesario, habla, dando a entender que usted para predicar no necesita hablar, sino que solo con su testimonio la gente se va a convertir. Y esto parece muy bonito como invitar a la gente a culto. Yo invito a la gente a culto y no tengo que hacer nada. Los traigo y allá que el predicador, el predicador el predicador la embarró porque le echó piedras. El predicador tiene la culpa porque lo durmió. El predicador, todo, pues un hermano le hizo mala cara, la esposa del pastor le torció la boca. Entonces ya la culpa de que se condene, ¿de quién es? De la esposa del pastor. Claro, o del pastor. ¿Sí? Este pasa exactamente lo mismo. Entonces, si fuera por el testimonio, entonces yo digo, entonces solamente con mi testimonio que la gente venga, que me vea, que yo tengo buen testimonio, y con eso no necesito decir nada. ¿Cuál es la intención de eso? Que no se diga nada, sino que usted solamente dé buen testimonio. Pero eso es muy falso. Le voy a decir en dónde está la falsedad. Porque nosotros no predicamos nuestro testimonio. ¿Nosotros a quién predicamos? Cristo. Testificamos a Cristo. Entonces yo voy a ir dándomelas por el mundo. Mírenme a mí que ese es un problema que hay en muchos cristianos. Bien santurrones. Digo, somos. Entonces yo sí tengo buen testimonio, yo sí soy bueno porque el Señor me ha cambiado, entonces yo me comporto bien y todos ustedes incircuncisos, filisteos, se van a perder.
Y si quieren, síganme. Ah, qué lindo. Entonces yo soy Cristo. Yo soy perfecto y a mí me tienen todos que hacer porque yo sí soy santo. No funciona así. Porque nosotros, primero que todo, la vamos a embarrar. Y mientras seamos humanos, vamos a tener, si no es una cosa, es otra. Y en muchas ocasiones ni nos damos cuenta. A veces una mirada, esas que levantan las cejas así, una la bajan y la otra la suben. Ay, ya me miró. Y el impío va a ver siempre cosas malas. Siempre. ¿Qué es la principal causa de que la gente le dice a uno? Sí. Y usted que de una lo comienzan a uno a confrontar, ¿verdad? Y a juzgar. ¿Y usted qué hace esto? ¿Y usted qué hace esto? Entonces no vamos a predicar. Una, no vamos a predicar primero porque yo soy santo. Y los otros somos tan impuros y tan malos que tampoco vamos a decir nada de la palabra del Señor porque es que yo, Señor, tengo este problema, Señor, y no he podido. Entonces no vamos a predicar por eso. No, hermano, no. Entonces, ¿cómo haría Pablo, que mató un montón de gente y el testimonio de él era que me había matado un montón de gente? Pero Pedro que le dijo el mismo, Pablo le dijo que era un hipócrita. Sí le dijo hipócrita, ¿no? A mí alguien me dice hipócrita, sí, con toda la razón. Bien hipócrita que sí soy. Pablo era hipócrita. Pedro. Y le dijo Pablo. Y es muy difícil que uno en esta humanidad, nosotros, no tengamos del 1 al 10 algo de eso. El que diga que es muy puro y santo, bueno, que me eche un poquito a mí. Pero todos adolecemos. Entonces la palabra del Señor está supeditada y está comprometida por nuestro testimonio. No, hermano, a nosotros nos mandó. Y Pedro siendo hipócrita y todo, siguió predicando. Y un día le echó flores al apóstol Pablo. Le dijo, y todas estas cosas que dice, que dice Pablo, dice Pedro sobre Pablo, muy difíciles de entender, reconociendo que eran difíciles de entender y que había cosas que ni él entendía, pero que otros tuercen para perdición. Fíjense. O sea, Pedro, que le acaban de decir hipócrita, está reconociendo que Pablo tiene cierta sabiduría. Ahora, el hermano Pablo no canta mal las rancheras. Bien orgulloso que sí era. Si en algo tengo que enorgullecerme, me voy a enorgullecer. Ah, y su humanidad también la tenía ahí. Entonces, por eso no escribo las cartas. Por eso no predico. Por eso no voy a hacer, si es que nosotros no nos predicamos a nosotros predicamos al Señor Jesucristo, a Él crucificado, su resurrección y la salvación que tiene para nosotros. Olvídese ya de eso, ¿no? Que tenemos que dar testimonio, sí tenemos que dar fruto, pero ese es nuestro problema con Dios cada uno de nosotros. Que usted que le señale, mire, sí, esa es otra que tenemos. Nos acusan y decimos, nos defendemos. ¿Qué dice por ahí como gata revocada? No sé qué significará eso. Pero son dichos. Se dice que se revuelca así, que no se defienda, pues ni podemos que fueran puros, que fuéramos todos nosotros. Adolecemos, claro, estoy en ese proceso. Por eso voy, por eso aprendo, por eso me edifican. Por eso voy pero usted es el pastor. También voy, ¿usted cree que a mí no me dan palo? Y me edifican mejor que ustedes, nos meten 2 o 3 días y sácatela. Claro, pues es que si somos pastores necesitamos también una disciplina y tenemos autoridad y tenemos que sujetarnos y es necesario. Amén. Entonces, olvídense ya de eso. No podemos predicar con el testimonio, porque si no el Señor diría, vayan y prediquen a todo el mundo los santurrones que somos cada uno de nosotros. Claro, lo bueno que somos nosotros, no, bueno es Dios. Y vamos a predicarlo a Él, lo que Él es. Lo que nosotros somos, estamos en proceso de transformación. Y unos peorcitos que otros. Y otros necesitamos, estamos en las, por ahí como en las, todas somos las piedras. Y otros ya tienen azulejo, qué bueno, gracias a Dios. Pero gracias a Dios que estamos en este camino y eso no nos tiene que impedir el predicar, porque la palabra predicar significa pregonar. Significa hablar. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Tranquilo que lo vamos a borrar. Listo, seguimos. Tercero, compartir el evangelio no es compartir nuestro testimonio. Yo sé que la Biblia dice que tenemos que ir a contarle las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros.
las maravillas que el Señor ha hecho. Claro, eso es algo que nosotros hacemos, ¿sí? Y ir y testificar esas grandes cosas, darle gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Porque en la soberanía de Dios hay testimonios favorables y hay testimonios desfavorables. Que el Señor nos ha cambiado, que el Señor nos ha hecho. Entonces volvemos como lo anterior. Uno es el testimonio, lo que ve la gente en nuestra vida, pero el otro es contarle las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Sí? Entonces vamos y no es que el Señor cambió mi familia. No es que el Señor, y vamos predicando a nosotros mismos. Es que el Señor me dio dinero. Es que el Señor me dio trabajo. Eso es el Evangelio. Y si yo le predico a la persona, es que el Señor no me dio plata y estoy pobre. ¿A quién va a creer en el Evangelio? El testimonio de Pablo. Es que lloro por la gente y no se sana. El testimonio de Pablo. Es que yo oré por mí. Entonces, yo no tengo... Hay gente, por ejemplo, gente que en Colombia se escuchaba mucho, gente que testificaba que habían matado un montón de gente y que habían violado y que habían hecho separar la plataforma, y la transformación que no, es que yo era guerrillero y yo era paramilitar y yo un día maté y me puse frente y paz en la cabeza y a los niños. No, gloria a Dios. Y entonces alguien dijo por ahí, pastor, que usted ha pasado por lo mismo. La verdad no, entonces no voy a predicar. Claro, porque yo no tengo un testimonio de que maté a alguien, porque no tengo testimonio de que era ladrón, porque no he fumado vicio, porque no andaba en las drogas, entonces no tengo testimonio, ya no puedo predicar. Entonces, ¿me entienden que el Evangelio no es predicar el testimonio? Y fíjense que a mí, eso de las predicaciones de testimonios son bonitas y son emotivas, pero a mí me parece mejor predicar lo que dice la Biblia, porque eso nos edifica. Y hay gente que no le gusta, la gente le gusta lo emocional, le gusta resaltar, y que yo iba, que el Señor hizo, y de repente se me apareció. Yo también, eso sí tengo testimonios de ángeles que se me han aparecido, y me han salvado la vida desde niño. Y he estado muerto, ya me era muerto quién sabe cuántas veces. Sí, pero no son los testimonios que predicamos nosotros nuestro testimonio, ni los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Predicamos que Dios es grande, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a esta tierra, resucitó y nos ha salvado por medio de creer en Él y por bautizarnos en su nombre. Amén. Entonces, hay jóvenes, esos jóvenes que están saliendo de ahí, no van a tener los mismos problemas que tuvieron ustedes. Ustedes estaban bien perdiditos. Pues estos nacieron bien, en un lugar mejor, ¿cierto? No les tocó las mismas que nosotros. Cuando nosotros estábamos niños, pues no había ni alcantarillado, no había agua, se cargaba agua, ¿cierto? Entonces ellos no van a predicar el Evangelio. No, porque no se basa en nuestra experiencia, se basa en la experiencia del Señor Jesucristo. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Listo. Tampoco predicar el Evangelio es hacer obra social. Hacer obra social es algo que el Señor nos ha mandado y en obediencia lo hacemos. Ayudar al necesitado, ayudar a tu enemigo, ayudar al pobre, a la viuda, ¿cómo se llama? Al huérfano. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio no, porque ustedes sí han visto que hay religiones que tratan de ganarse a la gente con despensas y con ayudas económicas. Es más, mi admiración para muchas religiones que tienen escuelas, orfanatos y hacen una obra social muy buena. El problema es que no les predican la palabra del Señor a toda esa gente. Tienen los huérfanos ahí, pero no le predican la palabra del Señor. Casi que los condenan porque les enseñan totalmente lo contrario. Tienen colegios con becas y mucha cosa y de buen nivel, pero ¿qué les enseñan? Los llevan a perder. Entonces sí ve que la obra social, es más, vemos por la palabra del Señor que el Señor hizo muchas obras sociales. Y para el Señor era bien fácil, porque uno le toca ir a comprar el pan. El Señor no lo cobraba, él lo multiplicaba. No, pues así, pero bueno. Dice, pero el Señor no le funcionó ese método. Fíjense el método, dice, Juan 6, versículo 26. Dice, yo que iba a ser más cortito hoy para irnos para Huentitán. Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, ¿no por qué? No porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué?
y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que ¿qué? Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense, cuando la gente busca no a Dios, ni busca la eternidad, los beneficios eternos, entonces se le ayuda económicamente o se le ayuda con la obra social, y si la persona viene por eso, se va a perder de todas maneras. Esa no es predicar el evangelio es predicarle a Cristo. Por eso dice, hay que no trabajen por la comida, por el pan que les di, sino que trabajen por lo que a vida eterna permanece. Eso es lo que le tengo que decir a la gente. Y ese es uno de los puntos que estoy tratando, porque hay gente que le ofrece a la gente que le va a ir bien económicamente. No es que va, es que, y encuentran, está yendo mal económicamente, estoy muy endeudado, ¿y qué voy a hacer? Vaya a la iglesia, vale, que cómo predica el evangelio. Vaya a la iglesia, que allá oran por usted, pastor, y le va a mejorar su economía. Y luego predica, a mí me va bien así. Ahí da la carambola. Me invito a la iglesia para que el pastor lo arregle, porque el testimonio de él, en vez de decirle que el Señor Jesucristo lo quiere salvar, que hay una eternidad y que de nada le va a servir toda su lana y sus deudas si al fin y al cabo va a morir sin el Señor. Amén. Listo, sigamos. Entonces esto de la obra social es necesario, se hace, pero no es el objetivo del evangelio. 5. No es hacer sanidades y milagros. ¿Ustedes han escuchado iglesias que invitan culto de milagros, culto de sanidades? Es que el Señor Jesús vino y sanó a los enfermos. Sí, pero sanar a los enfermos no es el evangelio. A pesar que el Señor Jesucristo sanó a mucha gente y resucitó a mucha gente, Lázaro se volvió a morir. Y todo eso es temporal, las sanidades son temporales. Lo que el Señor ofrece y el evangelio que el Señor ofrece no es para sanidad. Entonces, la gente vio al Señor Jesús hacer muchos milagros. ¿Y qué pasó cuando murió? Lo mataron. Los mismos que fueron sanos por él estuvieron ahí y no estuvieron con el Señor Jesús. O sea que las sanidades no salvan. Muchos creen que porque si la gente ve algo maravilloso y algo, entonces así van a creer. Bueno, una persona que cree por una sanidad, que Dios tiene el poder, entonces el día que Dios no le haga la sanidad, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de creer? Entonces, los israelitas vieron cantidad de milagros que hizo el Señor Jesús y vieron en el Antiguo Testamento, y ellos son los más incrédulos, los más duros de creer. Entonces nosotros no predicamos sanidades, predicamos a Cristo. El ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que tenía una enfermedad, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y dice que oró 3 veces para la sanidad de eso y no lo sanó. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. A ver, ¿cuántas veces nosotros no hemos orado por gente que no se ha sanado? A ver, yo le digo una cosa, yo estoy enfermo y el Señor no me ha sanado. Creo que el Señor me puede sanar. Entonces, ¿yo qué diría? Ay, ¿con qué cara me voy a parar yo adelante de los hermanos a decir que hay un Dios sanador? Si tú no me sanas, Señor. Él tendrá sus propósitos. Porque a veces pienso, ¿cómo voy a ir a predicar de un Dios que no me sanó a mí? Que no me hizo el milagro a mí, que no tengo un Dios poderoso. No, es que ese no es la promesa del Señor. La promesa del Señor es la salvación eternamente. Entonces, eso es lo que... Y ya voy terminando con esto. Tampoco es algo que se llama apologética, que es defender el evangelio, que es discutir con los ateos o con los de otras doctrinas lo que dice la palabra del Señor. Eso tampoco es predicar el evangelio, porque pues eso es parte de ayuda. La defensa, por ejemplo, la gente una de las cosas es que le preguntan a uno, o más bien, no creen en la Biblia porque creen que la Biblia es falsa y que la hicieron hombres. Y entonces uno debe de tener esos argumentos. Pero cuando la persona le preste a uno el oído, entonces hay que explicarle, después de que entienda que la Biblia es verdad, hay que predicarle a Jesucristo, porque de nada le sirve que crea que es un libro
motivacional, que es un libro que sirve para el éxito en esta tierra. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia habla de dos cosas que son el Evangelio, que son muy amplias y hay mucho de qué hablar. Y que eso se aprende antes de llegar a la iglesia. Lo primero que todo que hay que enseñarle a la gente y hay que hablarle es que hay un castigo eterno. Que todos van a morir. Así no lo crea, todos nos vamos a morir. Y que así la persona crea que cuando se muera no va a pasar nada, sí va a pasar. Porque si se muere y se fue sin Cristo, la Biblia no habla de que hay una condenación eterna. ¿Por qué? Porque el pecado mata. Y todo lo que se llama pecado no es solo desobedecer a Dios, sino todo lo que hace pecado nos hace daño a nosotros. Nos mata. El pecado nos mata. Todo lo que es pecado nos mata. Pero como matamos lo que Dios nos ha dado, entonces hemos hecho algo malo contra el Eterno. Y al hacer algo contra el Eterno, el castigo es eterno. Si uno le hace daño a alguien, terrenal, a alguien, ¿cómo se dice lo contrario de eterno? Mortal. Bueno, la pena es mortal, termina aquí en esta tierra. Pero como el pecado fue contra el Eterno, merecemos un castigo eterno. Y esa es la mala noticia. Y que hay un montón de cosas que dice la Biblia sobre eso, que hay un infierno donde el fuego no se apaga, que hay un gusano que nunca muere, que hay un montón de cosas que si nos equivocamos, allá vamos a ir a parar. Eso dice la palabra del Señor. No lo digo yo, hoy no es el tema. Pero que el Señor ha encontrado la solución a eso para salvarnos en la eternidad. Y hay un montón de cosas que el Señor nos salva. Nos salva por medio de Jesucristo. Dice que hay que predicar a Jesucristo resucitado y resucitado. Eso es lo que dice que hay que predicar. Que hay que predicar que el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que si la persona no deja de hacer lo malo y no se aparta de lo malo y Dios no le perdona todos los pecados, sufrirá las consecuencias eternas. También dice la palabra del Señor que se predica la resurrección de los muertos. Que todos van a resucitar. ¿Unos para qué? ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Unos para salvación y los otros? ¿Para qué? Para condenación o perdición. Unos en cuerpo glorificado y los otros no sabemos, pero el cuerpo glorificado no. Sabemos que seremos resucitados en cuerpo glorificado, o sea que el que murió y se enterró, se lo comen los gusanos, pero de esa salió un alma, que esa alma le será dado, si es salvo, un cuerpo incorruptible que no se va a dañar, eterno, como el del Señor Jesús, porque le veremos cara a cara. Pero el que no, la Biblia no dice cómo, pero no va a ser un cuerpo incorruptible, va a ser un cuerpo incorruptible. Todos los que les gusta matar en los videojuegos esos zombies, pues se la van a pasar toda la eternidad allá con los zombies, porque con un cuerpo corruptible serán resucitados. Dice que vi las almas de todos los muertos, eso dice la palabra del Señor. O sea que los muertos sí van a salir en un cuerpo que no va a morir y no creo que vaya a ser bonito. No creo. Ahí, Walking Dead y todas esas películas que muestran, es para que la gente se vaya acostumbrando, cómo se van a ver. Claro, porque uno es el cuerpo incorruptible, nosotros, los que creemos, como dice la Biblia, esto es la salvación, y otros el cuerpo... Sí, yo no sé, a la gente no le da miedo eso, como se la pasan matando zombies y viendo Walking Dead. Allá hasta le cae bien. Pero no, eso es lo que dice la Biblia, que el Señor Jesucristo, otra cosa que hay que predicar, que el Señor Jesucristo es Dios. Que Él es el Señor. Amén. Que no son dos ni tres. No hay tres. La Biblia no habla de tres personas. Habla de un solo ser. El Señor nuestro Dios, el Señor es un solo ser.
Cuando dice uno es, en el original dice es un solo ser, para saber que es solo un individuo. No está repartido en 3 personas porque eso no está en la Biblia. Búsquela y verá que no dice que hay 3 personas. Podemos entender de muchas cosas que son misterio, sí, pero la Biblia dice una cosa. Entonces nosotros predicamos y para la salvación es necesario que hay que creer que Jesucristo es Dios y que somos salvos por el nombre de Jesucristo. Con esto termino. Una en punto. Hechos 4, versículo 11. Y primero Hechos 2, 21. Hechos 2, 21 dice: y todo el que, ¿qué? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Qué? No. ¿Qué? El nombre. En la palabra del Señor le da una suma importancia el nombre. La predicación de los últimos bautizados fue sobre la importancia del nombre. ¿Cómo dice la palabra del Señor que su nombre salva? Todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Por qué? Porque dice Hechos 4, versículo 11 lo siguiente. Este Jesús es la piedra. ¿Este quién? Jesús, ¿está hablando de Jesús? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay ¿qué? Otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Hablando del Señor Jesucristo. Y miren, para hablar de estas cosas que requieren de la salvación, hay muchas otras doctrinas. Por ejemplo, hay hablar sobre la fe, sobre la gracia, sobre la justificación y muchos otros temas que nos llevan a la salvación. ¿Y eso dónde lo aprendemos? En la casa. ¿Quién lo enseña? Sí, por medio de ustedes. Amén. A cada uno de nosotros ir a ser pescadores es ir y hacer eso. Es ir y hablarle a la gente sobre estas cosas, profundizar en ellas, cada uno prepararse. Cuando la persona se va a pescar, ¿qué hace? Lava sus redes, arregla su caña, pone su carnada, arregla el bote, se prepara antes, ¿sabes? Y luego se va a ir a buscar su terreno, sale a buscar a dónde hacerlo. Y esa es la tarea que nos encomendó el Señor. Fíjense que no le estoy diciendo que invite a la gente al culto de sanidad, ni al culto de poder. Le estoy diciendo que es una obligación de todos nosotros llevar este mensaje a la gente. Hablarle sobre el nombre de Jesús, hablarle que Jesucristo es Dios, hablarle que la Biblia habla de la perdición. Hay gente, hoy no se quiere hablar de la perdición, ni del infierno. Como que eso no, a la gente no le da miedo. Espere que se enferme y que se esté muriendo. Porque ahí, en ese momento, se va a acordar que algo va a pasar después de ese momento. Allá, cuando esté fallando todo, porque a todos nos va a llegar. Y ahí sí se va a acordar. Y ahí va a comenzar ya no me quiero ir todavía, hay tanto que ya hablar. Claro, pero es que si no le hablamos, pues no sabe. Pero por eso hay que hablarle desde ahora. Pongámonos de fe, démosle gracias al Señor. Es la labor que el Señor nos ha encomendado. Pidámosle al Señor que Él sea ayudándonos cada día para hacer esta labor. Y aliste su baldecito. Gracias, Señor. Mi primer pescado. Amén. Con la meta. Pues no vamos a conformar con uno. No, el Señor Jesús le llenó a Pedro y a sus hermanos, le llenó las 2 barcas, las llenó. Amén. Y gracias a Dios por eso. El Señor es el que tiene el poder. Nosotros, mire, no tenemos que meternos en problemas. Léale la Biblia, háblele de lo que dice la palabra del Señor a la gente. Eso es lo que tiene que usted hacer. Dígale lo que dice la palabra del Señor. Si lo cree o no lo cree, ese sí es problema de él, pero háblele lo que dice la Biblia. Eso es lo que enriquece, eso es lo que cambia, eso es lo que nos llena. Oremos en esta hora y pidémosle al Señor que sea ayudándonos cada día a hacer su voluntad. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por cada uno de estos pescadores que tú has traído, Señor, hasta este lugar.
Gracias, Señor, porque no son míos, ninguno de ellos, Señor bendito. Yo lo he logrado si no has sido tú, Señor, por medio de tu palabra y por alguien que les ha predicado, Señor. Por eso en agradecimiento en esta hora de cada uno de los que nos hablaron a nosotros en nuestros trabajos, por cada uno de los que nos hablaron, Señor, en el camino, los que nos hablaron en las casas, los que nos llevaron este evangelio. Ahora, Señor, deudores somos, dice tu palabra, Señor. Y en esta hora podemos decir lo que dice tu palabra, que si de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia, Señor, porque tenemos que ser agradecidos, Señor, con todos aquellos que han hecho esta labor con nosotros, que nos han guiado, nos han enseñado, nos han predicado, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a no ser desagradecidos, a ser, Señor bendito, agradecidos contigo y con todas aquellas personas que nos hablaron, para hacer lo mismo con tanta gente necesitada, Señor. Tanta gente que está perdido, tanta gente que no entiende, Señor, pero tú nos has dado, Señor, tu mente, la mente de Cristo, Señor. Tú has dicho por tu palabra que tú nos iluminarás y nos recordarás todas las cosas por tu Espíritu Santo, Señor. Que si tenemos tu Espíritu, Señor, tú nos hablas y tú hablas por medio de nosotros. Tú seas ayudándonos, Señor, para recordar todas estas palabras que están en la Escritura, que llevan a la salvación de la humanidad, Señor. Grande y poderoso eres tú, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero adorarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que puedo ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas De mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. yo quiero amarte con todo el cariño